Hola, mi nombre es Rosa María Pérez Díaz, soy de la Universidad de Pamplona Norte de Santander, de la Facultad de Salud del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Con mi compañero Jason Evelio Betancourt vamos a hablar sobre la Escherichia coli enteroagregativa y Escherichia coli enteroagregativa difusa. Escherichia coli enteroagregativa, con sus siglas ECEA. Bueno, comenzamos con los aspectos microbiológicos de este microorganismo, que sería la taxonomía, que es de dominio bacteria. Tiene un filo proteobacteria, es de clase gamma proteobacteria, es de orden Enterobacterales, es de familia Enterobacteriaceae, es de género Escherichia, es de especie Escherichia coli. Pues el patotipo es Escherichia coli enteroagregativa. Este es un bacilo gram negativo, no forma esporas, son móviles, tiene flagelos perítricos. Estos miden entre los 0.5 micrómetros de ancho por 3 micrómetros de largo. Este tiene una catalasa positiva, oxidasa negativa, y este microorganismo reduce nitratos a nitritos. Eh, las características nutricionales: este microorganismo no es exigente, este fermenta glucosa y lactosa con producción de gas, es anaerobio facultativo, este produce indol a partir del triptófano y este no utiliza el citrato como fuente de carbono y tampoco produce acetoína. Con la estructura antigénica, como lo ven en la imagen, estas tienen un antígeno capsular, que es el antígeno K, de constitución polisacárida. Este tiene un antígeno somático, que es el antígeno O, que es de constitución polisacárida también. También tiene un antígeno flagelar, que es el antígeno H, y es de constitución proteica. También hay antígenos menores como proteínas de membrana externa y fimbrias. Seguido, esto es una bacteria mesófila. Su óptimo desarrollo se encuentra en el entorno de la temperatura corporal, que sería de 35 a 43 grados centígrados. Continuando con la epidemiología de este microorganismo, se ha implicado como agente responsable de brotes de diarrea en diferentes partes del mundo, como causante de diarrea acuosa en turistas que estos viajan a países en desarrollo, y pues también tiene una prevalencia en niños y adultos infectados con VIH. Además, en estudios, o sea, existe una gran cantidad de estudios epidemiológicos que demuestran la asociación con pues de Escherichia coli enteroagregativa y la diarrea, principalmente en países en desarrollo tales como Bangladesh, India, Brasil, Irán y también Venezuela. Es la segunda causa de la diarrea del viajero y es una principales causas de diarrea en niños, tanto en países industrializados como en vía de desarrollo, como lo dije anteriormente. Continuando con los factores de virulencia de este microorganismo, este tiene una adherencia, la formación de, o sea, la adherencia ayuda a la formación de microcolonias y un patrón de adherencia agregativa, que es el AA con sus siglas, a células AHP2 y ELA, que esta facilita la formación de biopelículas, y también aumenta la producción del moco. Las edecinas fimbriales, que en estas encontramos la AAF1 y 4, esas son las fibras de adherencia agregativa. Estas se unen a la fibronectina SM. El fenotipo de agregación es contrarrestado por la proteína dispersina, importante para la formación de biopelículas. También la adesina AAF, que es favorecida por otra proteína llamada dispersina. Esta genera la pérdida de la carga superficial celular para potencializar la agregación de esta adesina. Los factores de virulencia también encontramos pili tipo 4, que este es codificado en el plásmido, y NSL1 no se encuentra en todas las cepas de Escherichia coli agregativa. También está la HbA, que es necesario para la adherencia en cepas negativas para
AAF. También está la dispersina, como lo he hablado anteriormente, que es una actividad antiagregación. Esta contrarresta las fimbrias AAF. No está unido covalentemente a la membrana celular bacteriana y esta ayuda en la formación de la superficie. También tenemos al PIC, que es un miembro de la familia Spade de la serin proteasa. También son plásmidos codificados por moxinasa. Esta corta la muxina del huésped, participa en la formación de biopelículas y en la colonización de las células intestinales. También encontramos la EAS-T1, que es una enterotoxina termoestable. Esta está codificada por plásmidos. Esta también estimula la guanicilciclasa del huésped, aumenta los niveles de CGMP e induce la pérdida de líquidos y diarrea dependientes de la proteína quinasa. También encontramos la HLIE, que es una hemolicina putativa de toxina citolítica. Esta forma poros. Su papel en la virulencia de Escherichia coli integrativa es un poco clara. También encontramos la PET, que es una toxina codificada por plásmido. Esta destruye la alfa-fodrina, altera el citoesqueleto de actina, resulta también en el redondeo celular y también en la exfoliación. Son homólogos del PET, que sería el SAT, SIGA, y esto también es responsable de la actividad mucinolítica que abre paso a través de la capa de moco. También encontramos el SHT1, que aumenta los niveles de CAMP y CGMP. Esta conduce a la pérdida de agua y diarrea, por lo cual esto ayuda, hay una deshidratación aquí en el niño. Continuando con este esquema, este microorganismo es un esquema general se divide en A y B. Bueno, vamos a explicar la que Escherichia coli integrativa utiliza para la adhesión las fimbrias AAF, como lo he dicho antes. Además, ella también utiliza una proteína tía y unas aglutininas estables al calor, que serían la HR1 y 2, como lo ven ahí en la imagen. También la EAST1 es una toxina que tiene actividad guanilatociclasa, esta incrementa el GMPC. También en la colonización actúa una dispersina transportada por el complejo AAT y una gran variedad de Spades. También en la parte B encontramos que hay una proteasa PIC que es capaz de incrementar la secreción del moco, como lo he dicho antes. También a su vez abre paso a la bacteria, corta el moco y también abre paso a la bacteria para que internalice esta gracias a su actividad mucinolítica, como lo he dicho antes. También tiene el PET, que es una proteína llamada espectrina, que está unida a la actina para finalmente bloquear su función y ocasionar el redondeamiento de la célula. Continuando con la fisiopatología, esta es una de las pocas bacterias asociadas a la diarrea crónica y retraso del crecimiento en niños. Las bacterias se caracterizan por una autoaglutinación en una disposición en pilas de ladrillos. Este proceso viene mediado por las fimbrias de adherencia agregantes, la AAF1, que son unas adhesinas parecidas a los BFP, responsables de la formación de microcolonias en la Escherichia coli enteropatógena. También se han descrito otras fimbrias de adherencia agregantes, que son la AAF2 y AAF3. Además, en la fisiopatología encontramos que hay dos grupos de toxinas que se asocian a Escherichia coli enteroagregativa, que serían la toxina termoestable enteroagregante y la toxina codificada por plásmido. Ambas toxinas inducen a la secreción de líquido. Continuamos con este esquema de la fisiopatología, que comienza
adheriéndose al epitelio intestinal por medio de fimbrias, llamadas fimbrias de adherencia agregada en aislamientos de Escherichia coli interagregativa. Se une al epitelio intestinal formando una biopelícula, induce la producción de moco, esa libera citoquinas y promueve la inflamación. La respuesta inflamatoria de Escherichia coli interagregativa es dependiente de la inmunidad innata del huésped. La interleuquina 8 es un importante proinflamatorio en la patogénesis de Escherichia coli interagregativa. También es responsable del reclutamiento de neutrófilos hacia el epitelio, lo que causa lesiones en la mucosa y esta facilita la secreción de fluido intestinal. Esto es debido a la flagelina, la cual provoca la liberación de la interleuquina 8 de la célula epitelial al unirse al receptor tipo TOL5, que a su vez activa el MAC y el NF-κB. Estas, después de ser activadas, inducen la transcripción de citoquinas proinflamatorias y las células monolíticas, como lo ven en ese esquema. Continuando con los rasgos clínicos, el sitio blanco de daño puede ser la mucosa del intestino grueso y delgado. El periodo de incubación de este microorganismo es menos de 8 horas y puede durar hasta 18 o 20 días. Esta bacteria puede causar brotes en casos aislados de diarrea persistentes. En niños puede manifestarse con diarrea líquida, como un color verde, con moco, y en ocasiones tiene sangre o no tiene sangre. Y que en ocasiones puede llegar a ser severa y requerir una rehidratación intravenosa. Hola, mi nombre es Jason Evelio Pinchoa Betancourt. A continuación hablaremos de Escherichia coli de adherencia difusa. Esta presenta unas generalidades en el cual causa diarrea en niños de 1 a 5 años y también en adultos. Se desconocen sus mecanismos de transmisión. Es importante en países desarrollados, ya que en estos países se da una gran mortalidad de niños de 1 a 5 años y pues se han enfocado más en su estudio. Produce una diarrea acuosa sin presencia de sangre y su diagnóstico se basa por su patrón de adherencia. Su epidemiología predomina en preescolares, niños pequeños y en lactantes. Afecta a niños inmunocomprometidos o en mal estado nutricional. Y todavía no se ha demostrado por qué se da en adultos y en niños mayores de 5 años. Asimismo, cumple un papel controversial ya que se presenta en niños y no causa la diarrea. Sus factores de virulencia, pues dice que sus mecanismos de patogenicidad no son muy conocidos, así hayan pues muchos estudios. Pues principalmente se basa en adherencia, en el cual es la unión mediante adhesinas a la mucosa intestinal. Presenta unas microcolonias, en el cual pues consiste en la formación de colonias típicas en forma de ladrillos apilados. Presenta unas citotoxinas y enterotoxinas, lo cual me va a dar una inflamación grave en la mucosa intestinal. Esta bacteria se caracteriza por sus adhesinas, ya que estas expresan adhesinas afimbriales que se las va a abreviar como AFA y adhesinas fimbriales que se las abrevia como DR. Estas adhesinas se encuentran en la superficie de la membrana externa de la bacteria, confiriéndole el principal mecanismo de patogenicidad. Se subdividen en dos clases, la típica AFA-DR-ECAD y la atípica AFA-DR-ECAD, que tienen como características la misma organización genética y la unión al factor de aceleración, que se lo va a abreviar como HDAF. Dice que todas estas adhesinas están expresadas por unos genes AFA-DRA, DA, y que se van a unir al factor de aceleración. Dice que este factor de aceleración es una glicoproteína de 70 kilodalton que se encuentra distribuida en todas las células de la sangre, en el epitelio del intestino, tracto genitourinario y células endoteliales. Tiene como función regular la cascada del complemento en el paso de la convertasa C3.
También dice que cumple un papel importante en la interacción entre el patógeno y las células del hospedero para favorecer la infección. Entonces dice que se conocen dos tipos de adhesinas principales de Escherichia coli de adherencia difusa, que le permiten la adherencia al enterocito. La primera es la adhesina fimbrial 1845, que pertenece a la cepa C1845 de tipo silvestre, que contienen como receptor al factor de aceleración. Al originarse esta unión ocurre un alargamiento de las microvellosidades. La segunda adhesina involucrada es la de adherencia difusa, en el cual pertenece a la familia de autotransportadores de membrana externa y pesa 100 kg de alto, y se ha encontrado en la cepa O126H2128. Fisiopatología de Escherichia coli de adherencia difusa. Dice que esta va a expresar su adhesina AFA-DR, que se va a unir a los receptores de membrana del enterocito, el factor de adherencia difusa o SEACAN6, en donde se produce la activación de la quinasa SRS, la cual es necesaria para la movilización y organización del factor de adherencia difusa alrededor de las bacterias. Dice que esta lesión de la membrana celular inducida por la bacteria ocasiona elongación y daño en las microvellosidades. Como podremos observar en la imagen, aquí hay un alargamiento de las microvellosidades, en el cual también dice que ocurre una secreción de electrolitos y agua. Dice que aquí también ocurre un reordenamiento de proteínas en el citoesqueleto, lo que genera el aumento de la permeabilidad del enterocito. Dice que luego de la activación de AFA-DR se activa la MAT quinasa, en el cual la observamos de color azul. Dice que esta me va a inducir a la producción de interleuquina 8 con la consecuente migración transepitelial de polimorfonucleares. Dice que favorece el daño de los enterocitos por la síntesis de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta, lo cual me va a producir el daño celular. A continuación hablaremos de los rasgos clínicos, en el cual dice que estas cepas se han asociado más a procesos diarreicos de tipo agudo y persistente en niños entre 1 a 5 años de edad que en adultos. Dice que los adultos, al igual que los niños, pueden ser portadores asintomáticos. Se produce una diarrea líquida, sin sangre y sin leucocitos. Dice que al no ser tratada o detectada a tiempo, nos inducirá a una diarrea persistente, en donde se observa una deshidratación por mucha pérdida de agua y electrolitos. Y eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias.